Hola jóvenes, nos volvemos a reunir, esta vez para hablar de la semana 13 y viene a ser la primera clase de química orgánica. Sin más preámbulos, empecemos con lo que dice esta semana. Entonces, hablemos de química orgánica. Si nosotros hablamos de química orgánica, lo primero que vamos a hablar es obviamente de compuestos que están relacionados con la vida, principalmente compuestos formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno, principalmente conocidos como los elementos organógenos. Lo que ya habíamos visto como elementos generadores de vida, pero no todos los compuestos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son compuestos orgánicos. Por ejemplo, podemos hablar de un compuesto orgánico al metano, al alcohol, a la glucosa, pero no orgánico, podríamos decir el CO, el CO2, podemos hablar de el HCO, H2CO3, o si prefieres, el bicarbonato, que están formados por hidrógeno, carbono, oxígeno, pero que no tienen esa idea de ser compuestos orgánicos. ¿Qué diferencia unos de otros? Veamos cuáles son las propiedades que se van a dar para estos compuestos. Por ejemplo, propiedades. Cuando hablamos de propiedades de los compuestos orgánicos, vamos a decir, 1, no conducen corriente. 2, son termolábiles. ¿Qué es un compuesto termolábil? Su mismo nombre nos dice algo. Termolábil, termo, temperatura, lábil, capacidad de reacción. Los compuestos termolábiles son aquellos compuestos que reaccionan con la temperatura. Por ejemplo, un compuesto inorgánico como la sal de cocina o el cloruro de sodio, lo calientas y se funde a 600, 800 grados. Pero, por ejemplo, si yo caliento la urea cuando se calienta llega a 130 y empieza a dimerizar, forma otro compuesto. Otros se descomponen. Entonces, reaccionan con la temperatura. 3. Son solubles en compuestos orgánicos, es decir, en apolares, la mayoría de ellos. 4. Poseen bajos puntos de fusión y ebullición. Pero, ¿qué es lo importante en la química orgánica? ¿Cuál es el átomo que se encuentra en mayor proporción o en todo caso que es el responsable de todos los compuestos orgánicos? Para eso tenemos que hablar del átomo de carbono. Cuando hablamos del átomo de carbono, hay que recordar 1s2, 2s2, 2p2. Nosotros colocamos el átomo de carbono así, ¿correcto? Pero nosotros usualmente lo queremos ver de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer para pasar
de este a este. Bueno, tenemos que hablar de algo muy importante. Tenemos que hablar de la hibridación de orbitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la hibridación de orbitales? Cuando hablamos de la hibridación de orbitales, nosotros hablamos de algo importante. ¿Qué es la hibridación? Podemos dar un ejemplo más simple para poder entender hibridación o híbrido. ¿Qué es un híbrido? Por ejemplo, una mula es un híbrido. ¿Qué es una mula? ¿De dónde nace la mula? Bueno, la mula es el cruce entre la especie del caballo y la especie del burro. Mezclas dos especies y sale una nueva. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de la hibridación de orbitales. ¿Qué orbitales vamos a hibridizar? Vamos a hibridizar los orbitales de valencia que tiene el átomo. Es decir, vamos a hibridizar estos orbitales que están acá. Por tal razón, vamos a tener tres casos posibles. Primer caso. Veamos, tenemos el 2s y el 2p. Ahí está. 2 electrones en el S, 2 electrones en el P. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hibridizar esta especie? Bueno, esto lo vamos a hacer bien simple. Para hibridizar tenemos que mezclar este S con los 3P inicialmente. Pero vamos a hacer que este electrón salte aquí. De tal manera que lo que voy a generar es esto. 4 orbitales donde cada uno de los orbitales tiene un electrón. Y como he mezclado un S con 3P, es de tipo sp3. Esto recién hace que el carbono se vea de esta manera. Entonces, cuando yo tengo el carbono de esa manera, unido con otro carbono que tiene la misma forma, yo aquí junto y hago enlace sigma, carbono-carbono, voy a tener los hidrógenos y esto me va a dar un enlace sigma carbono-hidrógeno. De tal manera que voy a tener CH, H, H, C, H, H, H y tengo los alcanos, cuya hibridación de todos los alcanos, el carbono es sp3, su ángulo de enlace es 107,9 grados y su estructura es tetraédrica. Tenemos el segundo caso. Y en el segundo caso, otra vez tenemos el 2s y los 2p. Y esta vez, de igual manera, voy a hacer que este salte, pero solamente voy a juntar este S con estos 2p, dándome como resultado una hibridación sp2 y un P vacío. Perdón, un P que tiene un electrón. De tal manera que este carbono se observa de esta forma. Ahora, junto estos y lo que me sale es esto. Acá vienen los hidrógenos. Y obviamente aquí he formado mi enlace sigma. Acá se forman los enlaces
sigma carbono hidrógeno. Pero me falta colocar este de acá. Y ese de aquí se coloca de esta manera. Y ese enlace es un enlace pi. De tal manera que lo que se genera es esto. CH2, doble enlace CH2. Y acabo de dar inicio a la familia de los alquenos, cuya hibridación carbono-carbono es sp2, formada por un enlace sigma y un enlace pi. Su ángulo de enlace es 120 grados. Por tal razón, tenemos que su geometría es plana trigonal. Tenemos un tercer caso. La misma historia, 2S, 2P, hacemos saltar el electrón y vamos a juntar este con este. De tal manera que voy a tener una hibridación SP con 2P libres o sin hibridizar. Esto que está acá me da un carbono que tiene esta forma. Si lo quiero unir con otro carbono, voy a decir, acá hay un hidrógeno, acá hay un hidrógeno, esto es el enlace sigma carbono-hidrógeno y este es el enlace sigma carbono-carbono. Pero acordémonos de que había uno que va a ser de esta manera y me va a formar un enlace pi, pero hay otro, porque son dos, y este es el otro enlace pi. De tal manera que lo que tengo es CH, triple enlace CH. Tengo la familia de los alquinos con una hibridación sp. Su triple enlace está formado por un sigma y 2pi. Su ángulo de enlace es 180, dando una estructura lineal. Entonces ya tenemos los tres casos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo plantear un ejemplo. Ese ejemplo puede ser, vamos a decir, por decir algo, no vamos a colocar los hidrógenos para no hacer tan engorrosa la estructura, pero con esto me basta para hablar de la hibridación. ¿Qué tengo que ver en la hibridación? Lo único que tengo que ver en la hibridación es el tipo de enlaces que tiene el átomo de carbono a su alrededor, basados en que son enlaces sigmas, enlaces dobles o enlaces triples, sin importar el tipo de enlace o de átomo al cual esté enlazado. Por ejemplo, este de acá, como tiene solamente enlaces simples a su costado, es un sp3. Simple, simple, doble, sp2. Simple, simple, sp3. Simple, simple, doble, sp2. Simple, doble, doble, sp2. sp3. sp3. Simple, 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 sp3. 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 Aquí es sp y este también es sp. Este de acá, simple, simple, sp3. Simple, triple, sp. ¿No? Así que cuidado a la hora de definir qué tipo de hibridación tiene cada uno de los átomos. Al final, lo único que tengo que buscar es si tiene enlace simple, doble o triple. Veamos
¿Cuáles son los tipos de carbono? Según la definición, los tipos de carbono pueden ser carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y el carbono cuaternario. Carbono primario es un carbono que comparte un electrón con un carbono. Carbono secundario, carbono que comparte 2 electrones con 2 carbonos. Carbono que comparte 3 electrones con 3 carbonos. Y carbono cuaternario, carbono que comparte 4 electrones con 4 carbonos. Solo para alcanos o solo para carbonos con hibridación sp3. De tal manera que si yo coloco esto de aquí, entonces fácilmente yo puedo decir, como siempre, no voy a poner hidrógenos para no hacerlo más largo. Como no tiene otros carbonos al costado, hicimos un carbono primario. Que es acá tiene 1, 2, 3 carbonos terciario. De acá tiene 1, 2, 3 terciario. Sería secundario, sería secundario. 1, 2, 3 terciario. Primario, terciario. Este es terciario, primario, primario, terciario. De acá, un carbono acá, un cloro acá, primario. Sería terciario, sería primario y sería primario. Nótese que puede estar enlazado a cualquier otro elemento y no alterar su idea de carbono, porque al final solo se considera carbono-carbono y no generalizar esto de acá, ¿no? CH3, CH2, CHC. He visto que muchos dicen, como está enlazado a un CH3, es primario. Cuando está enlazado a un CH2, es secundario. Cuando está enlazado a un CH, es terciario. Por tal razón, este es primario y sería cuaternario cuando no tiene hidrógenos. Nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, si seguimos la misma historia, sería un carbono cuaternario, pero lamentablemente no lo es un secundario porque está rodeado solo de 2 carbonos. También debería ser cuaternario, pero realmente es terciario, porque está rodeado de 1, 2, 3 carbonos. De acá debería ser terciario, pero es secundario. De acá es primario. Entonces, cuidado a la hora de colocar los tipos de carbono para cada especie. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los átomos de carbono que los hacen tan particulares a la hora de hablar de estos compuestos? Bueno, cuando hablamos de las propiedades del carbono, nosotros vamos a hablar de 4 propiedades que lo hacen muy importante. Dentro de las cuales, si nosotros hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿qué tipo de enlace esperamos? Esperamos un enlace covalente. Entonces, la primera idea es la covalencia. ¿Qué cosa es la covalencia? Capacidad para compartir electrones. 2. Su tetravalencia. Cuando habla de tetravalencia, 4 enlaces. 3. Tenemos la autosaturación. En la autosaturación se habla de la capacidad
del carbono para enlazarse con otros carbonos. Entonces, tenemos tres propiedades. La otra es la hibridación, con la que ya hemos explicado los diferentes tipos de compuestos que podemos encontrar. Tenemos tipos de compuestos orgánicos. Los tipos de compuestos orgánicos se pueden clasificar de dos formas. Podemos decir, por ejemplo, uno por su cadena. Y por su cadena tenemos, por ejemplo, los compuestos acíclicos, vamos a poner mejor, compuestos alifáticos, acíclicos o abiertos. Vamos a decir cadena mejor, para que suene más consecuente con lo que hemos puesto. Dentro de ellos podemos encontrar las lineales, que obviamente son cadenas de carbonos, o si quieres dibujarlo de otra manera también puede ser así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O puedes decir ramificada. Por ejemplo, y esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, y acá tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá tienes 1 y acá tienes 2, ¿no? Entonces, esa sería una de las formas. Pero también tenemos una cadena cerrada. Y una cadena cerrada puede ser alicíclica, que puede contemplar, por ejemplo, esto de acá, esto de acá, o si quieres, esto de aquí. Es decir, esto de acá está formado de dos partes, alifático y cerrado. Pero también podemos encontrar una aromática. Una cadena aromática es aquella que cumple este precepto, ¿no? El número de electrones pi deslocalizados debe de ser 4n más 2, siendo n un número natural, ¿no? Entonces, en base a ello, yo puedo generar esto de acá. Veamos cuáles son los tipos de fórmula que podemos encontrar en química orgánica. Cuando hablamos de tipos de fórmula, nosotros vamos a encontrar 4 tipos de estos, de cómo representar un compuesto orgánico. Tenemos 1, la fórmula desarrollada. Nosotros sabemos de que todo carbono siempre va a tener 4 enlaces.
Y en una fórmula desarrollada, tú tienes que verificar todos los 4 enlaces, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, tengo que mostrar todos los enlaces que están presentes en el compuesto. Dos, una fórmula semidesarrollada. En una fórmula semidesarrollada, todos los átomos que se repiten se, vamos a decir, simplifican, de tal manera en que voy a tener CH3, CH2, CH2, CH3. Asociada a toda fórmula semidesarrollada, existe también 1, 2, 3, 4, la llamada fórmula gráfica. Esta fórmula gráfica implica que cada vez que yo vea una cadena que sea solamente de forma de trazos, en forma de zigzag, cada átomo de carbono está situado en un vértice. Y las aristas son un enlace. De tal manera que este tiene un solo enlace, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 3. Pero obviamente no se colocan porque ya se supone que están ahí. La 3 es una fórmula global, o también llamada fórmula molecular. De tal manera que esta misma sería un C4H10. Pero aquí viene un pequeño detalle. Por ejemplo, a mí se me ocurre mandar a escribir una fórmula semidesarrollada de este C4H10. Alguno de ustedes podría decir, ah, ya, esto es CH3, CH2, CH2, CH3. Otro podría decir, profe, pero a mí me parece mejor así. ¿Ambas cumplen? Sí, ambas cumplen. Y cuando tenemos eso, es que ha aparecido una idea muy interesante. Ha aparecido la isomería. Entonces, veamos qué significa este nuevo término. Isómeros. Compuestos que poseen la misma fórmula global, pero diferente disposición espacial. Cuando hablamos de isomería, vamos a hablar de 3 o 2 tipos de isomería. Uno, isomería plana. Y dentro de los isómeros planos vamos a encontrar la isomería de posición. La isomería de posición, su mismo nombre lo dice. Una parte de la cadena se ha movido, un sustituyente se ha movido, o el grupo funcional también se puede haber movido. De tal manera que yo puedo decir isómero de posición, por ejemplo, ¿no? Son isómeros de posición con este de acá. O, si prefieres, ambos son isómeros de posición. 2. Isómeros
de cadena. El mismo tipo de isomería ya me dice qué cosa va a cambiar. La cadena principal ha dejado de ser de un número preciso y ha disminuido o puede haber aumentado. De tal manera, por ejemplo, que yo tengo esto y un isómero de cadena, por ejemplo, podría ser este de acá o podría ser este. Y entre los tres hay lo que se llama isomería de cadena. Pero aquí hay que considerar algo muy importante. Por ejemplo, este compuesto con este, ¿qué vendrían a ser? Isómeros de cadena. Si yo hago esto, isómero de posición. Si yo hago esto, isómero de cadena. ¿Podría ser esto? ¿Qué serían? Estos son isómeros de cadena. ¿Por qué? Porque mi cadena principal es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá mi cadena principal tiene 6, acá mi cadena principal tiene 5 y un sustituyente. ¿Correcto? Así que cuidado con eso. 3 isómeros de compensación funcional. Cuando hablamos de isomería de compensación funcional, aquí podemos decir algo muy simple. Son dos compuestos que tienen diferentes funciones que van a generar la misma fórmula global. Por ejemplo, fórmula sería C4H8. C4H8. Enlace simple, alcano. Enlace doble, alqueno. No son la misma familia, pero tienen la misma fórmula global. Entonces eso se le llama isómero de compensación funcional. C4H6. C4H6. Tenemos un alcohol que es C2H6O y tenemos esto, C2H6O, que es un éter. Diferentes funciones en la misma fórmula global. Entonces estamos hablando de isómeros de compensación funcional. 2 isómeros geométricos. Cuando hablamos de isómeros geométricos, nosotros vamos a hablar de que para que pueda existir una isomería geométrica, tú tienes que tomar un punto. Y ese punto tiene que ser ese punto de referencia que no te pueda facilitar el movimiento, tiene que ser un punto rígido. Y uno de los puntos más usuales es, por ejemplo, el hecho de que exista un doble enlace. De tal manera que esto yo lo puedo escribir de dos maneras. CH3, C doble enlace C, CH3, el H aquí y el H acá.
O también puedo escribirlo así. Cuando yo tengo los compuestos o los sustituyentes uno al costado del otro, entonces a este isómero es el cis. Si yo tengo uno al frente del otro, digo, este es el isómero trans. Veamos cuáles son las reacciones químicas habituales en reacciones orgánicas. 1. Reacción de sustitución. Su mismo nombre lo dice. Yo tengo un compuesto muy estable, por ejemplo. Vamos a dibujarlo así. Y a este le pongo cloro. Ayudado con la luz, lo que hace es, este cloro entra acá y este se va con este. De tal manera que me va a salir CH3, CH2 cloro más HCl. Entonces lo que has hecho ha sido sustituir un cloro por un hidrógeno. Reacción 2, una reacción de adición. ¿Qué es una reacción de adición? Bueno, por ejemplo, yo tengo CH2, doble enlace, CH2. Y a esto le agrego un hidrógeno. Esto me da CH3, CH3. Entonces he pasado de un insaturado a un saturado. Esa es una reacción de adición donde cada hidrógeno se ha metido a un carbono. 3. Reacción de eliminación. En una reacción de eliminación tenemos el caso contrario al anterior. ¿Cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, un átomo muy electronegativo, CH3, CH2, OH. Pero este átomo muy electronegativo va a jalar algo si lo pongo en un medio desecante. CH2, doble enlace, CH2, más agua. Eso es lo que ocurre entonces en una reacción de eliminación. Y para no salirnos del tema, también un compuesto orgánico se podría clasificar por su enlace. Y por su enlace tenemos a compuestos saturados o insaturados. Saturados pueden ser esto de acá o esto de acá. Insaturados, basta que tenga un doble enlace o un triple enlace. Para terminar, veamos los tipos de funciones orgánicas. A ver, función, grupo funcional, vamos a decir, función, grupo funcional, representación. O también fórmula general. Por ejemplo,
tenemos los alcanos. Grupo funcional no tiene porque es enlace simple y su fórmula general es NH2N más 2, siempre y cuando no sea un cíclico. Un alqueno. Grupo funcional, el doble enlace. Fórmula general, CnH2n. Un alquino. Un triple enlace. Su fórmula general, CnH2n menos 2. Un alcohol. Grupo funcional, OH. Representación, un ROH. Un éter. O, R o R'. Un aldehído. Tenemos CHO, RCHO. Una acetona. CO es un RCOR. Un ácido carboxílico. COOH, RCOOH. ¿Qué más encontramos? Un éster. COO, representación RCOOR'. Tenemos una amina. NH2, RNH2. Una amida. CONH2, RCONH2. Tenemos un nitrilo. C triple enlace N, RC triple enlace N. Y tenemos un aminoácido, que es un COOH, NH2, de tal manera que es RCH, COOH, NH2. Con esto hemos llegado a la parte final de esta parte teórica. Empecemos a resolver los ejercicios, a ver qué nos dicen y qué más podemos aprender en este tema. Empecemos. ¿Qué nos dice la pregunta 1? La química orgánica estudia un gran número de sustancias formadas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que dan lugar a diversas funciones orgánicas como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos, etc. Y pueden disolverse en solventes orgánicos. Con respecto a los compuestos orgánicos, indique la alternativa incorrecta. ¿Qué nos dice? Son moleculares y generalmente presentan enlaces covalentes. Sí, correcto. La mayoría presenta enlaces covalentes. Podrían decirme, profesor, dice la mayoría, no todos. Sí, porque llegado un momento vamos a ver las sales orgánicas. Y en las sales orgánicas tenemos, por ejemplo, RCOO-NA, y eso es iónico. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a condiciones ambientales. Correcto. Podemos ver, por ejemplo, el metano, que es gas, el pentano, que es líquido, y más adelante los que son sólidos. Correcto. Sus propiedades químicas dependen del grupo funcional característico. Claro, un alqueno tendrá propiedades por su doble enlace, un alcohol por el OH. Exacto. Generalmente son solubles en solventes polares como el agua. No. La mayoría es soluble en solventes orgánicos. ¿Son termolábiles y solubles en solventes orgánicos? Correcto. Entonces la respuesta es la D. Problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? El carbono, Z igual 6, es un elemento que al formar enlaces cumple con la regla del octeto y puede representar hibridación sp, sp2 o sp3. Con respecto al carbono en los compuestos orgánicos, determine la secuencia correcta de verdadero y falso.
presenta tetravalencia y concatenación. Correcto, tetravalencia es su capacidad para formar 4 enlaces y concatenación la capacidad para enlazarse a muchos átomos de carbono para formar cadenas abiertas o cerradas. Eso es correcto. Presentan orbitales híbridos de diferente energía. Cuando nosotros hablamos de hibridación, nosotros decíamos, teníamos el 2s y el 2p. Aquí hay diferencia de energía, pero cuando se construyen los orbitales, siempre se construyen de esta manera. Y aquí todos los orbitales tienen la misma energía. Esto es falso. Presenta hibridación sp en los carbonos de un triple enlace, porque este es lineal. Hemos dicho, cada vez que yo veo un triple enlace, ambos tendrán hibridación sp. Correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. La E. ¿Qué dice? La hibridación consiste en la mezcla de orbitales atómicos puros para generar un conjunto de orbitales híbridos, los cuales tienen características diferentes de los originales. Con respecto a la siguiente molécula, determine cuántos átomos de carbono tienen orbitales híbridos, sp, sp2 y sp3 respectivamente. Según veo, la estructura o la fórmula me dice CH2, doble enlace, CH, CH2, C doble enlace O, C triple enlace, CH. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Yo veo un carbono que tiene un enlace doble, sp2. Veo un enlace simple y un enlace doble para el otro carbono, pero como tengo el enlace doble, es sp2. Simple, simple, sp3. Simple, simple, doble, sp2. Simple, triple, sp. Triple, sp. Entonces me dice, sp, ¿cuántos hay? Hay 2. sp2, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. sp3, hay 1. Entonces la respuesta es 2, 3, 1. 2, 3, 1. La respuesta vendría a ser la C. Respecto al átomo de carbono, dice, se puede clasificar según cómo el carbono satura sus valencias. El carbono puede saturarse consigo mismo, con hidrógeno o con otros átomos diferentes. Con respecto a la estructura siguiente, señale el número de carbonos primarios y terciarios respectivamente. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí CH3, CH2, tengo 2 CH3 unidos a este carbono, CH3 unido a este CH, CH unido a un bromo y un CH3. Entonces, lo único que me queda es clasificarlos. Este es primario, este es secundario, este es cuaternario, este es primario, 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 terciario, secundario y primario. Entonces, ¿cuántos primarios hay? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5 primarios. ¿Cuántos terciarios? Hay solo 1. Entonces la respuesta es 5 y 1. La respuesta sería la C. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Dentro de la clasificación de alifáticos podemos encontrar compuestos que son saturados o insaturados, lineales o ramificados, cíclico o acíclico. Con respecto a los siguientes compuestos, indique la relación correcta. A ver, para el primer caso, que tengo carbono, 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 yo puedo decir que es ramificado, que es que es acíclico, que es alifático,
y que es saturado. Para el siguiente, tengo acá y acá, tengo CH3, CH3, CH3. Este es, podemos decir, ramificado. Podemos decir que es alicíclico. Podemos decir que es insaturado. Y con respecto a este que está acá, podemos decir que es insaturado, alifático, alifático, ¿qué más? Ramificado. A ver, en el primer caso teníamos alicíclico, alifático y saturado. Ramificado, alifático y saturado. Ya está. Este es 1. Acíclico, alifático e insaturado. 3. Cíclico, ramificado e insaturado. 2. Entonces la respuesta es 3A, 1B, 2C. Entonces la respuesta es la B. En química orgánica, un compuesto saturado es un compuesto químico que tiene átomos de carbono unidos así por enlaces simples, mientras un compuesto insaturado es aquel que contiene enlaces carbono-carbono doble o triple. Con respecto a la siguiente estructura, seleccione la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Es un compuesto ramificado y su fórmula global es C8H11. A ver, tenemos C, doble enlace C, C, doble enlace C, C, C y un doble enlace C. Entonces acá sería 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1 y 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5, 12. Falso. Presenta 6 carbonos con hibridación sp2. Veamos. sp2, 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 sp2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Dice, presenta 7 enlaces sigma, carbono-carbono, y 3 enlaces pi. Veamos. Yo sé que un enlace carbono-carbono es un enlace sigma, y un enlace carbono doble es un sigma y un pi. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Este es sigma y este es pi. Sigma, sigma pi, sigma, sigma, sigma pi y este es sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Esto es correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La E. Los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula global, pero sus propiedades son diferentes ya que poseen estructuras completamente distintas. Con respecto a las siguientes estructuras, determine la alternativa correcta de verdadero o falso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son isómeros de cadena? Correcto. Este es un aldehído, este es una acetona, isómeros de compensación funcional. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son isómeros de posición, correcto. Entonces la respuesta es 1, 2 y 3. Entonces la respuesta es la D.
Los isómeros geométricos son compuestos que difieren en la disposición espacial de sus grupos. Se llaman cis los isómeros geométricos que tienen los grupos al mismo lado y trans los que tienen a lados opuestos. Indique qué compuestos presentan isomería geométrica. Dijimos que para poder hablar de isomería geométrica, lo primero que teníamos que considerar era un punto rígido en la estructura. En pocas palabras, teníamos que buscar un doble enlace. Y para este caso, este no lo tiene, pero estos sí. Entonces la respuesta es 2 y 3. Dice, en las reacciones orgánicas se involucra al menos un compuesto orgánico como reactivo. Determine la secuencia que establezca la correspondencia reacción tipo de reacción. En el primer caso podemos ver de que hay un doble enlace y que el cloro se está metiendo a cada uno de los carbonos que están generando el compuesto final. Eso definitivamente es una adición. En este caso, como pueden ver, este carbono que está acá ha perdido un hidrógeno que se ha ido con él y un bromo ha entrado. Entonces estás sustituyendo. En este caso estás sacando el OH con un H de acá. Y eso es una eliminación. Entonces la respuesta es B, C, A. En una molécula los grupos funcionales son responsables de la actividad y propiedades químicas de los compuestos. Indique la relación fórmula-función orgánica correcta. A ver, el hecho que yo vea un NH2 de frente me dice que es una amina. El COOH me dice que es un ácido carboxílico y el CHO me dice que es un aldehído. Entonces la respuesta sería 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A, respuesta la B. Con esto hemos llegado a la parte final de la semana 13, Química Orgánica, la introducción. Nos vemos en una próxima ocasión para ver cómo se nombran los alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos. Nos estamos viendo.